Esta es una breve presentación del vídeo que vais a ver a continuación. Se trata de un artículo que compartí en mi blog perlasdelvacío.com porque considero que en estos momentos en los que digamos que estamos siendo como casi avasallados por la velocidad de los acontecimientos y de toda la información que se está vertiendo sobre nosotros, creo que es importante que nos paremos un poco a observar para no perdernos en este exceso de información, porque estamos en una guerra, ¿sí? Estamos en una guerra mediática, la cual trata de hacerse con el control de la versión de la realidad. Y aquí es muy importante que nos demos cuenta que nosotros, como habitantes de esta realidad, también estamos continuamente proyectando y proyectándonos y absorbiendo proyecciones de esta realidad, y estamos colaborando en la elaboración de nuestra propia realidad. Y de esto va el artículo, y aquí adelanto un poco de qué va el artículo. Es todo un juego de luces y sombras, o de grises y negros, en el cual lo que podemos observar es que finalmente, como otras tantas veces, vamos hacia la polarización, ¿no? Tenemos esa tendencia a posicionarnos o en un extremo o en el otro. Es importante que nos demos cuenta de este movimiento, que es un movimiento del que nos dejamos arrastrar sin darnos ni cuenta. Es como una configuración neuronal en la cual siempre tendemos a irnos hacia un lado o hacia el otro. Naturalmente todos consideramos que estamos del lado bueno, pero cada vez que nos movemos hacia un lado o hacia el otro, lo que perdemos es el centro y lo que perdemos es la lucidez. Entonces es importante identificar de qué lado estoy, porque cada vez porque el darme cuenta que estoy de un lado o de otro, eso me va a reposicionar hacia un lado más intermedio, hacia un lado más justo, que va a tener en cuenta, que va a poder incluir otros aspectos que estando de un lado no puedo incluir. Finalmente, todo esto que estamos viviendo nos está poniendo a prueba. La civilización está siendo probada. Todo esto de la pandemia podríamos considerarlo como una especie de examen, de test, de toma de temperatura, como digo en el artículo, de qué grado de madurez tiene esta civilización para finalmente poder postular hacia un nuevo nivel de civilización. Necesitamos conectar con la esencia que somos y necesitamos reconocer la inocencia, pero eso no significa que tengamos que ser ingenuos. No es lo mismo inocencia que ingenuidad. Entonces, queridos amigos, de esto va este artículo. No quiero avanzar más, prefiero que lo escuchéis y nos vemos al final del vídeo. Llegó la hora de la conciencia y la coherencia. Alerta sanitaria o estado de excepción. Distanciamiento social o incomunicación social. Confinamiento o arresto domiciliario. Tal vez no estés seguro de tu respuesta, pero esta respuesta a estas preguntas dependerá del grado y la profundidad de tu percepción respecto de la realidad. Doy gracias a este virus mundial por mostrar de manera acelerada y clara las miserias humanas en sus derivaciones sociales, políticas, científicas, médicas y educativas. Está claro
que todavía necesitaban mostrarse en toda su esplendorosa decadencia. Nuestra civilización ha llegado a un punto de inflexión. El virus es la excusa para tomar la temperatura a esta humanidad habitante de la Tierra. Como siempre surgen bandos. Como en cualquier guerra, la lucha se plantea desde la supervivencia más básica, que tiene que ver con el miedo a la muerte. Aceptamos algo tan natural como el nacer, que podría verse como morir en el otro lado para venir a este. Pero no podemos aceptar la partida de este mundo, que podría significar volver al hogar del cual procedemos. Es esta negación la que aprovechan para generar el terror. Está el bando de los telecreyentes y los llamados por estos los negacionistas. No importa demasiado los argumentos de cada uno, pues es un diálogo de sordos. Nadie escucha, o mejor dicho, nadie escucha a nadie que no sea de los suyos. Los medios de comunicación, supuestos informadores, hace tiempo dejaron de contar lo que pasa y se dedican a crear realidades ficticias como parte de este gran experimento social. Hay una profunda incoherencia en todo lo que está pasando y avisamos que esto ya ha pasado otras veces en un pasado remoto y fue el fin de más de una civilización. Cuando las civilizaciones pierden el propósito de evolucionar y mejorar desde la base que la sustenta como especie, son sometidas a pruebas para que demuestren si merecen postular al siguiente nivel de desarrollo, porque si a estas alturas seguimos confundiendo el ser con el tener, es que no nos estamos enterando del por qué y el para qué se nos prestó un tiempo en este planeta. Existe una razón para toda esta crisis mundial y es que nuestra civilización se desconectó del propósito de su propia especie, por lo que ahora sería el momento de volver a conectarnos a lo esencial de nuestra propia esencia. Estoy hablando de la conciencia como origen de lo que somos y es importante que volvamos a la inocencia natural que nos define desde este origen como seres humanos, pero, y esto es importante, sin caer en la ingenuidad. Este virus vino a despojarnos de todo lo que considerábamos importante: salud, contacto, comunicación, libertad. Tal vez para que nos definamos genuinamente desde la propia desnudez y vulnerabilidad que nos provoca. Ya sin esperar nada, solo nos queda desplegar nuestros propios potenciales. Conectándonos a lo que somos, nadie podrá inducirnos al miedo ni someternos al control. Si tenemos claro que nuestra prioridad ahora la dicta la conciencia conectada a la mente despierta. Solo se puede controlar a aquellos que perdieron su propio eje de conexión, a los que se desvincularon de su propia conciencia y quedaron esperando que otros decidieran por ellos. Cuando cedemos nuestra responsabilidad a otros, renunciamos a nuestra soberanía y en esta instancia lo que se augura es un futuro en el que la tecnología tomará el control sobre la humanidad. Estamos en los últimos momentos de la partida de este juego. En este año estamos generando la estructura básica de lo que en el año 2021 empezará a implantarse. ¿Cómo distinguir lo falso de lo menos falso? Podemos distinguir lo falso de lo verdadero,
que siempre será relativo, por el grado de coherencia que el evento es capaz de sostener. Todos vemos gran cantidad de incoherencias en todo este asunto del virus, como por ejemplo el hecho de que sea letal en las calles y tengas que llevar bozal y sin embargo elija no atacar a las personas sentadas en la terraza de un bar, entre otras muchas inconsistencias. Pero dada la gran presión mediática, comprendo que es difícil no tomar partido y no polarizarse en medio de toda esta guerra de desinformación. Es buena idea, por todo lo dicho, establecer cierta abstinencia intermitente de los medios de comunicación, incluido las redes, tanto la de un lado como la del otro, para no saturar a la mente, porque todo esto finalmente va de hacerse con el control de tu mente. ¿Y para qué querrían a tu mente? Porque necesitan tu atención. El foco de atención y la cantidad de emoción, energía que pones ahí define realidades existenciales. Una manera de distinguir si lo que estás viendo es verdadero o es interferencia sería observar si te genera coherencia interna. Esto se nota cuando percibes en lo que escuchas o en lo que ves cierta lógica que te proporciona orden, estabilidad y paz interna. O por el contrario, si te está desestabilizando y desconectando de tu propio eje de conciencia. Debes saber que disponer de un eje estable de conciencia lúcida fue algo natural en el ser humano antes de que fuera interferido por sistemas de vida artificiales y antinaturales. Nadie debería vivir en sistemas esclavos de trabajo forzoso para tener acceso al derecho natural de disponer de alimento o una vivienda o ropa, etc. Que nadie se engañe, esto está implantado así desde hace milenios de manera interesada y planificada, y se ha sostenido así gracias a la ingenuidad de las personas que han creído que sus líderes están ahí para hacer que las cosas funcionen. Nada más lejos de la verdad. Los países han perdido su soberanía y los líderes están para sostener este sistema lleno de incoherencias, totalmente desvinculado de la conciencia de nuestra propia especie y del planeta. Tal vez porque quienes establecen los criterios ni siquiera son de nuestra especie. Es todo un juego de luces y sombras en el que todo sirve como arma arrojadiza. Los ideales más nobles, las ideas más justas, así como el racismo, el feminismo, el maltrato, el aborto, etcétera, etcétera, están siendo instrumentalizados para polarizar a las personas y crear división una vez más. A pesar de todo, sería un error volver a caer en la manipulación de la separación. Mascarillas contra antimascarillas, provacunas contra antivacunas, etc. Porque así se nos enfoca en el conflicto, pero no en el potencial que éste guarda. Se nos lleva a un bucle y se nos priva de la posibilidad de entrar en la espiral de conciencia que nos aguarda una vez atravesado conscientemente el umbral de esta experiencia tan desafiante. Despierta, no se trata del bien o del mal, ni de la oscuridad o la luz, ni del miedo o el coraje. Se trata del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, del miedo y el coraje. Se trata de incluir ambas partes, de integrar
finalmente tu propia sombra, porque eso te iluminará y ayudará a iluminar a otros. Juguemos este juego de separación porque tiene un propósito lleno de paradoja, en el que la unidad será el resultado de traspasar el umbral de incertidumbre de la propia separación. No olvides que todo es un juego de ilusión mental. El asunto, sobre todo ahora, es elegir que tu mente sea un instrumento de tu conciencia para entrar en un estado de coherencia que dará cohesión a tu existencia. Solo así, tus umbrales de experiencia se irán expandiendo en espirales infinitas de conciencia. Bien, esto ha sido todo. Es muy importante que empecemos a usar todo esto que estamos transitando para generar más perspectiva. De la misma manera que una criatura que repta en un plano en el que solo percibe aquello que tiene delante, aquello que sus sentidos más lineales le muestran, y no es consciente de lo que hay más allá de lo que percibe inmediatamente, y como no puede percibir aquello que le contiene, no puede trascender su condición, por ejemplo, de hormiga. Eso mismo es lo que le está pasando a nuestra especie humana. Llega el momento en el que tenemos que demostrar que merecemos postular un grado más evolucionado como especie. Para ello necesitamos ver más allá de nuestra condición, y el desafío es usar esa condición para expandir nuestra percepción y darnos cuenta de que estamos siendo contenidos por una conciencia que incluye todo. Es por ello que es importante que no caigamos de nuevo en la ingenuidad, pero que tampoco nos vayamos al extremo de la perversión. Necesitamos integrar polaridades. Cuidado cuando vayamos a una manifestación. Está bien, si así lo sentimos, ir a una manifestación, pero no caigamos en la trampa de la polarización. Aprovechemos para integrar todo, para desmantelar todas estas estructuras que nos mantienen en la limitación. Podemos aprovechar para ver justamente esos límites, porque solo cuando son vistos podemos trascender, traspasar esa frontera, y ahí tenemos la chance, la oportunidad de expandirnos como conciencia. Estamos en momentos muy importantes, y lo más importante es que asumamos que somos conciencia abriendo tiempos dentro de un espacio, que utilizan una mente para expandirse en universos cada vez más y más evolucionados.